dentro de la parte de urología oncológica, es aproximadamente el tercero en frecuencia de presentación. Característicamente se suele presentar en varones jóvenes, ¿no? Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver un caso como este, la clínica característica, como vamos a ver más adelante, es la masa indolora, ¿ya? Masa indolora, obviamente, a nivel testicular. Puede haber diferentes variaciones, diferentes manifestaciones de la clínica, pero lo más frecuente siempre va a ser la masa indolora. ¿Ya? Ustedes tienen que tener las competencias de saber diagnosticar esta enfermedad de forma clínica, saber manejar adecuadamente el uso de marcadores tumorales. Es una pregunta muy frecuente. Han preguntado en los exámenes de NAN, los exámenes de residencia acerca de los marcadores tumorales para cáncer de testículo. Así que tienen que manejarlo bien. También, tienen que, para el tema del curso, manejar adecuadamente el estadiaje mediante el sistema TNM, ¿no? Y saber por lo menos el manejo inicial de un cáncer de testículo, ¿ya? A ver, un ratito, denme un ratito porque están haciendo mucho bulla por acá, un ratito. Ya, a ver, ahora sí. Bueno, en primer lugar, un breve recuerdo anatómico, ¿no? ¿Qué va a ser importante recordar en TF5? Ya, ya. En cáncer de testículo, el recuerdo anatómico va acerca, en primer lugar, de la estructura, ¿no? La vascularización. En general, son tres arterias las principales que rigen el testículo y que obviamente llegan a través a nivel del cordón espermático, ¿no? Entre ellas tenemos la arteria espermática, la arteria deferencial que va al lado, obviamente, del conducto deferente. Este punto de reparo importante cuando hacemos una vasectomía, siempre tenemos que tener cuidado con no dañar la arteria deferencial. Y la arteria funicular, ¿no? Las venas, para que recuerden, son los paquetes venosos. En ellos está el plexo venoso pampiniforme, que es importante recordarlo, puesto que su dilatación es lo que produce el varicocele, ¿no? Generalmente más frecuente en el lado izquierdo. Entonces, estos recuerdos de la vasculatura son importantes. Ahora, también el contenido, porque vamos a ver cuando hagamos la clasificación de cáncer de testículo, que hay dos tipos grandes, en general, los seminomatosos y los no seminomatosos, y dentro de los no seminomatosos hay algunas variantes cuya característica clínica va a depender del tipo histológico, ¿no?, del cual se está desarrollando. Entonces, ¿qué es importante recordar aquí en la anatomía del testículo? Bueno, las capas, ¿no? Entonces, sabemos que el testículo está rodeado en primer lugar por una capa, la capa vaginal visceral, seguida por la túnica albuginea, ¿no? Si ustedes recuerdan la capa vaginal, ¿en qué enfermedad se asociaba? Cuando hablamos de alteración de la túnica vaginal, cuando hablamos de hidrocele, ¿no? ¿De qué tipo? ¿Comunicante o no comunicante? El tipo no comunicante, ¿no? Es el hidrocele del adulto, había una inflamación de la túnica vaginal que genera un hidrocele, ¿ya? Entonces la túnica vaginal, capa visceral, es la que está más cerca del testículo, ¿ya? Seguida por la túnica albuginea. Dentro del contenido del testículo tenemos el parénquima, donde están los túbulos seminíferos, y el intersticio, donde se encuentra un tipo de célula, que si ustedes recordarán su clase de histología, estaban las células de Leydig, que eran importantes porque secretaban una sustancia, una hormona. ¿Cuál era esa hormona? A ver, ¿quién quiere Testosterona, participar? doctor. ¿Cuál? Testosterona. Por supuesto. Sencillo, ¿no? Recuerdo hasta a nivel universitario, creo que todo el mundo lo recuerda. Estos pequeños detalles van a ser importantes, puesto que vamos a ver que incluso hay tumores de las células de Leydig. Entonces, ¿qué va a pasar cuando haya tumores de las células de Leydig? Que va a haber bastante testosterona. Entonces, ¿la clínica con qué se va a asociar? Con aumento de testosterona, ¿no?
Ya, entonces eso es importante para que haya una correlación clínica, ¿no? Y bueno, la estructura que rodea el testículo en forma de C, tenemos el epidimo con su cabeza, cuerpo y cola, ¿no? Entonces, esto es el recuerdo anatómico básico que tienen que saber. Lo otro importante, ¿por qué les voy a hablar de regiones anatómicas del retroperitoneo? Porque cuando hablamos de metástasis, ustedes tienen que saber que en cáncer de testículo, la zona donde un cáncer va a metastatizar, sería la palabra, es el retroperitoneo. Entonces, el retroperitoneo está dividido en 12 regiones, ¿no? Que están descritas acá, la paracava, precava, intercavo aórtica, ¿no? Entre la cava y la aorta hay un grupo ganglionar, antes de la cava hay otro grupo ganglionar, al lado de la cava hay un grupo ganglionar, al lado de la aorta hay otro grupo ganglionar, entonces de ello darían su nombre, ¿no? Paracava, precava, intercavo aórtica, paraórtica, suprailiar, derecha, izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ahora, ¿por qué les hago hincapié en esto? Porque le digo, el cáncer de testículo da metástasis hacia el retroperitoneo. Entonces, cuando nosotros sospechemos, por así decirlo, de un paciente con cáncer de testículo, estamos obligados a palpar el abdomen. ¿Por qué? Porque palpando el abdomen uno puede sentir masas, incluso masas que vienen del retroperitoneo. Entonces, no es infrecuente porque cuando uno hace un diagnóstico o sospecha un cáncer de testículo y examina un paciente, no solo le tiene que examinar el testículo, también tiene que examinar el abdomen, porque a veces se puede encontrar con masas que son nada más y nada menos que metástasis, ¿no? Retroperitoneal. Entonces, el concepto que tiene que hacer con esta diapositiva es que el cáncer de testículo hace metástasis hacia retroperitoneo y que esto en algunos pacientes con cáncer avanzado se puede observar en la evaluación clínica del abdomen, ¿ya? Recuerden eso. ¿Ya? Entonces vamos a hacer acá una presentación como caso clínico para discutirlo y hacer algunas preguntas. ¿Ya? Este es un varón de 28 años sin antecedentes de importancia, quien refiere que hace 4 meses sufrió un accidente de moto. Por ejemplo, esta persona, este es un caso real, por si acaso. Este es un caso que yo he escrito porque es un paciente que hizo en la vida real. ¿Ya? Este paciente estaba viajando en moto desde Abancay hasta Andahuaylas, no sé si no conocerán. Hay una carretera ahí, unas pistas asfaltadas, ¿no? Que ahorita está bien. Y bueno, sufrió un accidente de moto, se cayó, se golpeó, ¿no? En múltiples partes del cuerpo, ¿ya? Pero en aquel momento solo no hubo mayor lesión al parecer, solamente le dieron pastillas y con eso el paciente estuvo tranquilo, ¿ya? Un mes después, o hace 3 meses, ¿no? El paciente presenta leve dolor en el testículo derecho y aumento progresivo del volumen del mismo. Dolor más aumento de volumen. Por lo cual acude un médico general quien le da tratamiento con analgésicos y antibióticos con mejoría parcial. Entonces, cuando yo leo esto, yo digo, ya lo están tratando como una orquitis, ¿no? Aumento de volumen, ¿no? Dolor. Entonces, el médico le da analgésicos y antibióticos. No supone que el médico está pensando que le está tratando una orquitis, ¿no? El dolor disminuye, pero persiste el aumento de volumen, ¿ya? Al persistir molestias, acude a evaluación por urología. A ver, vamos a hacer los ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, hasta acá, ¿ya? Hasta acá, no, ya la parte de la evaluación física lo dejamos ahí. A ver, hasta acá. Vamos a hablar con la alumna. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Ceci. Entonces, hasta aquí, hasta que dice al persistir molestias, hasta acá. Esto de acá, hasta aquí. ¿Qué opinas del caso? Es un paciente, hasta ahí, es un paciente que tiene una orquitis, está bien enfocado, algún comentario al respecto. ¿Qué opinas? Mm, Bueno, por el hecho de que es progresivo y porque ya tiene 3 meses, ¿no? Entonces sí creo que se trataría de una artritis, sobre todo a primera vista. Ya, una orquitis a primera vista. Ya, entonces es una orquitis infecciosa, una orquitis traumática. Tendrías que hacer preguntas. ¿Qué te Creo, gustaría preguntar al paciente? Si sospechas en una ah, orquitis.
Bueno, si hay un antecedente, ¿no? Si antes de los 3 meses ha tenido, no sé, algún golpe o algo así, o inclusive también tal vez como maneja motocicleta, entonces la carretera no sé qué tan buena sea, entonces el Acá mismo como, golpe. como parte de la historia refiere que solamente hace 4 meses sufrió un accidente de moto, posterior a ello no tiene ningún antecedente de traumatismo. Ujú. Entonces puede ser traumática, doctor, porque justo se relaciona más o menos con el tiempo de la enfermedad también. Ya, entonces tú piensas que puede ser una orquitis traumática, ¿no? Por el antecedente de motocicleta, por lo menos hasta ahí. Ujú. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a ello? Como le digo, esto es un caso de la vida real. ¿No hay más? A ver, vamos a hacer ejercicio. Muy bien. Cristian Inostroza, ¿qué opinas? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Hasta ahí por lo menos. ¿Está bien enfocado como una orquitis? ¿Quieres preguntar algo más? Podría ser un dolor, de origen traumático, ¿no? Por el antecedente. Ya, muy bien. Dejémoslo ahí. Bueno, es verdad, ¿no? Uno recuerda ese antecedente y puede pensar que obviamente, ¿no? De repente esto es producto del golpe. Sin embargo, que hay un dato importante, la diferencia de tiempo. Hace 4 meses fue el accidente y hace 3 meses presenta las molestias. Hay un mes de diferencia entre el accidente y la aparición de las molestias. Entonces, ese dato es importante. Generalmente uno sufre un traumatismo testicular y no va a pasar un mes y luego recién empezar el ciclo a inflamarse. O sea, suele ser en el momento y suele ser, ¿no?, progresivo, ¿no? Entonces, eso es un dato importante. Entonces, esa diferencia de tiempo es lo que uno debería mantener siempre alerta. Recuerden que cuando hablamos de un escroto agudo, ¿qué cosa tenemos que siempre descartar? A ver, Elizabeth Curie, ¿qué tenemos que descartar siempre que vemos un escroto agudo? ¿Qué es lo más importante descartar? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Acá estamos viendo un escroto Am, agudo a un paciente. por- ¿Qué es siempre lo más importante descartar si vemos un escroto agudo? am, Siempre está en nuestra cabeza. ¿Podrías, Dos cosas tenemos que descartar cada vez que vemos un escroto agudo. Nada más. torsión, doctor? ¿Torsión testicular podría ser? Sí. ¿Qué más? Y torsión testicular. mm, una orquitis, lo que ya dijeron, doctor, o No. epididimitis. No, es con antibiótico resuelve. ¿Qué es por su importancia? ¿Qué tenemos que descartar siempre que vemos un escroto agudo? O sea, por lo menos tiene que ser en nuestra cabeza, que no se nos pase, que no lo hayamos pensado. Siempre tenemos que pensarlo para que no se nos pase. Uno es la torsión del testicular, porque si no lo diagnostico, el testículo se pierde y el paciente pues te hace un problemón. Y dos, el tema de hoy, el cáncer de testículo. Ahora, el cáncer de testículo no siempre da no, o sea, tiene varias formas de presentación. Una de ellas es el escroto agudo. O sea, síntomas de un momento a otro, que son como un fastidio que pueden aumentar progresivamente. O simplemente estar asintomático también el paciente, ¿no? Pero cuando nosotros vemos un paciente con escroto agudo, estamos obligados a descartar, en primer lugar, torsión y en segundo lugar, tumor testicular. ¿Ya?
Pues, no olviden eso. Entonces, cuando enfocamos a este paciente, es verdad, pues puede ser una orquitis, o sea, puede ser una orquitis porque de repente, pues el traumatismo que fue hace un mes ya pasó y ahora de repente el joven se ha golpeado, de repente ha estado tomando y no se acuerda, ¿no? O de repente es una orquitis infecciosa, ¿no? Tendría que de repente preguntar acerca de sus hábitos sexuales, ¿no? Podría ser. Entonces sí debe estar orquitis como parte de mi diagnóstico, pero siempre tenemos que tener en mente la torsión testicular y, y el tumor de testículo. Entonces, por ejemplo, imaginemos que usted es el médico. ¿Qué le preguntaría para descartar que no sea una torsión testicular? Elizabeth, ¿qué le preguntarías al paciente en la entrevista para tratar de descartar una torsión testicular en él? O en general, ¿qué le preguntas a un paciente para descartar una torsión testicular? Mm, Las características, doctor, puede ser del dolor, ¿Cómo es la característica del dolor de una torsión testicular? torsión testicular es... Hoy día tenemos examen de eso. ujú. Doctor, Ah, el inicio del dolor Ajá, a ver, ¿quién dijo eso? ¿Cómo es el inicio del dolor? va a ser brusco y tiene que ser menos de... El dolor va a ser brusco y bueno, mayormente es el paciente va a venir en pocas horas, ¿no? De haber presentado el dolor. Exacto, ujú, exacto. El inicio suele ser súbito, es una característica de la torsión testicular. El paciente dice, doctor, y te dice, desde hace 3 horas, desde hace 6 horas, estaba tranquilo y me empezó a doler el testículo, sin dolor intenso. Eso es alerta, alarma, descartar torsión testicular, más sobre todo si estamos frente a un paciente, un varón joven, descartar torsión testicular. Entonces, eso es importante. En cambio, este varón está viniendo con 3 meses de enfermedad, con síntomas de hace 3 meses. Si fuera una torsión testicular, en 3 meses ese testículo estaría necrótico, infectado y hasta, si no se hubiera hecho nada, el varón estaría séptico. Ya antes estaría en el hospital por sepsis. Entonces, entonces, no sería una torsión testicular por ello, ¿no? Ahora, una orquitis. ¿Qué más preguntaría uno para saber si es una orquitis o no? A ver, vamos a ver con otro compañero. Ah, con Fran Yauribilca. Fran Yauribilca, ¿está presente? Ya, no está. Vamos con otro compañero. Jan Quispe, Giancarlos Quispe, Paul. Aló, presente, doctor. Ya, Buenas ya. tardes. Buenas tardes, Giancarlo. A ver, Ya. ¿qué le preguntarías a ese paciente, por ejemplo, si quisieras descartar una orquitis? Mm, ¿Puedo preguntarle si ha tenido muchas actividad sexual últimamente? Ya, ¿qué más? Mm, ¿Qué más le preguntarías? en caso de... ¿qué más puede ser? Mm, Doctor, Dime. ¿podría ser fiebre también, doctor? Claro. ¿Ha hecho fiebre? Por supuesto. Si te dice que sí, ha hecho fiebre, va más hacia orquitis que hacia torsión o que hacia tumor. Claro. ¿Qué más? infecciones urinarias, doctor. Molestias urinarias, dar de orinar, ¿no?
muy frecuentemente está asociada a infección, una cistitis. Hay síntomas urinarios irritativos. Entonces, eso es importante, ¿no? Muy bien. Y por ejemplo, como si uno lo examina y asumamos que ese paciente no fuera una orquitis. El signo de Prengue sería positivo o negativo? Giancarlo. Aló, proceso A positiva, ver, doctor. ¿qué es el signo de Prengue? Explícanos. Para adelantarnos al examen. Escucha. A ver, ¿algún compañero que le quiera ayudar? ¿Qué es el signo de Prengue? Eso ha venido bien en la pregunta del examen. Doctor, A ver, participa. elevación del testículo. Ya, entonces, ¿qué pasa? A ver, en una orquitis, ¿qué pasa? Levantamos el testículo. ¿Qué pasa con el dolor? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, doctor. Se consideraría un prepositivo. Si el dolor disminuye, es PREN positivo. Entonces, en una orquitis, el PREN es positivo. Y en algo que no sea orquitis, el PREN va a ser. A ver, vamos a revisar la diapositiva. Ya. Entonces, es verdad, pues el signo de PREN te permite sobre todo diferenciar entre torsión testicular y orquitis, ¿no? Entonces el examinador agarra el testículo doloroso y lo levanta hacia el cuerpo. Si cuando yo levanto el testículo el dolor calma, sería PREN positivo. ¿En quién ocurre eso? En orquitis. Por lo tanto, PREN negativo, ¿en quién va a ocurrir eso? En torsión testicular, ¿no? Eso no olviden, eso es sencillo, va a ir bien el examen también, por si acaso. ¿Ya? Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí nomás quería ¿no? comentarles cómo era el enfoque inicial ¿no? de una evaluación de un escroto agudo, dentro del cual uno como médico tiene que tener en la cabeza estos tres diagnósticos, ¿no? Dos principalmente, perdón, la torsión y el tumor de testículo, que son los más importantes, por así decirlo. Bueno, entonces, bueno, ustedes lo examinan, ¿no? Ven la parte genital y encuentran en el testículo derecho aumento de consistencia en el polo superior, ¿no? Y al examen del abdomen se palpa una tumoración de 10 por 5 centímetros en epigastrio e hipocondrio derecho. No hay enopatías, no ganglios inguinales, no ganglios cervicales, no ganglios axilares. Ya, hasta ahí. Ya hemos examinado. Vamos a ver. A ver, y a ver. Yulisa Balbín. ¿Qué opinas hasta ahí, Yulisa Balbín, del examen físico? Bien, doctor. En el examen físico nos llamaría la atención mm, la masa que se puede palpar, doctor. La ¿Qué masa más? palpable que nos podría hacer sospechar del cáncer. ¿Y el testículo? Allá, la consistencia que se encuentra dura, doctor, en el polo superior. Ya, si tú palpas algo duro en una parte del testículo, ¿qué piensa tu cabeza? Cáncer, ¿ya? ¿Qué más? Tumor testicular, ¿qué más? ¿Qué más podrías pensar? A ver, ¿alguien quiere participar? Si yo palpo algo duro en el testículo, en este caso el polo superior, uno piensa, ah, ya es un tumor, ¿no? Se palpa algo duro, muy bien. ¿Y qué más podría ser? Doctor, podría ser tal vez un absceso o también sangre, pero de larga evolución, que se haya indurado ya. Ya,
ya un acceso organizado, un hematoma organizado, sí, ¿qué más? Está bien, ajá. Tumoración, hemos dicho, mm, un quiste de repente, un quiste en epidimo, que se suele palpar justamente en el polo superior, porque son más frecuentes en la cabeza, podría ser también, ¿no? Entonces, todas esas cosas podrían ser, por eso uno cuando examina dice, puede ser esto, esto y esto. Lo que va a hacer aquí la diferencia es esa masa. Entonces, cuando yo veo un testículo, algo indurado, más una masa en el abdomen, ya, obviamente, ya el diagnóstico y nuestra cabeza ya está pensando en otra cosa. O sea, sería mucha coincidencia tener un quiste de testículo, por ejemplo, ¿no? Un quiste de testículo y una masa, una tumoración abdominal de otra etiología, no relacionada. Un acceso más una masa, una tumoración abdominal, ya como que es más difícil, ¿no? Hacer unidad clínica. Pero tumor testicular más masa, ahí sí hay unidad clínica, ¿no? Hay una asociación. Entonces, aquí la pauta, ¿no? Lo que da la diferencia es esta tumoración que se parte a nivel del abdomen. Porque si mira el testículo, es verdad, te puede orientar a ese tumbor, pero hay otras causas también que pueden explicar esa induración. Sin embargo, si hacemos unidad clínica, al encontrar una tumoración abdominal, pues ya la cosa pinta distinto. Entonces es más probable que esto sea algo no coincidente, sino algo relacionado. ¿Y qué es lo que lo relaciona? Una tumoración testicular. Efectivamente, un probable cáncer. ¿Ya? Es lo que tienen que correlacionar. Muy bien. Seguimos avanzando. Ya. Ya, vamos a hablar acá. Bueno, en general, las tumoraciones testiculares, como mencioné hace un momento, da un bulto, una masa palpable, que casi siempre es no doloroso. Pero eso no ocurre, como tengo medicina, siempre hay excepciones. O sea, puede haber tumoraciones dolorosas que sean cáncer, sí. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el cáncer o cuando la tumoración se infarta, se llama infarto tumoral, por un crecimiento brusco del tumor. O hay hemorragias, ¿no? El infarto te lleva a necrosis, puede formar incluso la necrosis, se puede infectar, formar un acceso, o sea, una tumoración accedada, ¿no? Puede hacerte fiebre, te puede llevar a confundir con una orquitis, ¿no? Entonces, en general, las tumoraciones ya por definición, por excelencia, son no dolorosas, pero hay excepciones. Cuando hay hemorragia, cuando hay infarto tumoral o cuando se infecta. ¿Ya? Como mencioné, las metástasis son retroperitoneales. Y cuando estas metástasis son de gran tamaño, en el examen físico se palpa la tumoración abdominal. ¿No? Esta masa que está ubicada en el retroperitoneo, por su misma ubicación, puede obstruir el uréter en su porción retroperitoneal y dar, por ejemplo, hidronefrosis, ¿no? O incluso podría dar obstrucción total del uréter por compresión extrínseca, así se llama, compresión extrínseca, en general por cualquier masa que comprime el uréter, ¿no? Da obstrucción y puede dar hidronefrosis de ese lado. En el caso del cáncer, la masa retroperitoneal puede dar compresión extrínseca, puede dar obstrucción ureteral y puede generar hidronefrosis de ese riñón. Y si obviamente esto se dejara y no se resolviera, puede llevar a la pérdida de riñón de ese lado, ¿no? Edema de miembros inferiores por también compresión, sobre todo de la vena cava inferior. Y dentro de las metástasis a distancia, ¿ya? Son el principal punto al cual va el cáncer de testículo es el pulmón. Por lo tanto, en casos avanzados de cáncer de testículo, vamos a encontrar disnea, dolor torácico o hemoptisis, ¿ya? Como parte de la clínica. También está asociado a ginecomastia, ¿no? Aumento de las mamas, por aumento de la HCG, la gonadotrofina coriónica humana. Y la infertilidad, como vamos a ver por qué, porque obviamente el tumor, ¿no? Da un crecimiento, ¿no? A costa de pérdida de parénquima testicular adyacente, ¿no? Entonces, puede haber entonces relación de infertilidad, es poco frecuente, ¿por qué? Porque generalmente cuando el cáncer aparece, afecta un testículo y el otro está exento, está libre y puede suplir la función de la fertilidad, ¿ya? De la fertilidad.
¿Hay cáncer que puede atacar los dos testículos? Sí, también es posible. Hay pacientes incluso, les da el cáncer de un lado, se lo opera, se le resuelve su problema y a los 2 años puede aparecer cáncer en el otro testículo. Eso ya lo vamos a ver en factores de riesgo de cáncer testicular. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. Y para terminar esta diapositiva, la clínica del cáncer testicular es la masa testicular no dolorosa. Masa testicular no dolorosa, salvo las excepciones que ya le mencioné. ¿Ya? Dentro del diagnóstico diferencial en general, ¿ya? De un tumor testicular, vamos a encontrar, por ejemplo, el varicocele. ¿Por qué el varicocele es... ¿En qué se parece el varicocele a un tumor testicular? A ver, ¿alguien que quiera participar? Vamos a hacer esta parte con participación. El aumento del volumen, doctor. Julio César dice, el aumento de volumen. ¿El varicocele te da aumento de volumen? Sí. Del testículo, no necesariamente. Del escroto en sí, porque aumenta el plexo venoso, ¿no? Incluso se ve, ¿no? Esa parte como arrosariada, ¿no? La dilatación de las venas se pueden ver incluso a través de la piel, ¿no? Hay aumento de volumen, hay sensación de pesadez en el testículo, ¿no? El paciente manifiesta un dolor leve o un fastidio en el varicocele, ¿ya? Entonces, todo lo que puede estar relacionado a masa, aumento de volumen, ¿ya? Así sea, o sea, no necesariamente sea el testículo, sino las estructuras aledañas. Todo lo que te dé aumento de volumen o sensación de bulto o leve dolor, van a estar dentro del diagnóstico diferencial de varicocele, de tumor testicular. Por ejemplo, hidrocele también, ¿por qué? Porque obviamente hay aumento de volumen, en este caso es aumento de volumen, y al parecer, o sea, cuando uno examina, al parecer del testículo, ¿no? Porque toda la túnica vaginal, entre la visceral y la parietal, se llena de un líquido. Es decir, el testículo se queda dentro de una bolsa de líquido. Entonces uno palpa, no palpa el testículo, pero palpa toda la bolsa de líquido. Y algunos, con unas manos poco entrenadas, pueden pensar que ese es el testículo y que el testículo está grande, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo yo diferencio clínicamente un hidrocele de un tumor testicular? Esto ya lo hemos conversado. Ahí, ¿qué harían, por ejemplo? Si yo agarro y examino, veo un testículo grande y dice, de repente ese testículo es un tumor, ha agarrado todo el testículo. Entonces yo estoy en mi serús y digo, ¿y ahora cómo hago? No hay ecografía. ¿Cómo lo diferencio? ¿Qué opinan? Por la transiluminación, doctor. Ah, sí, sencillísimo, transiluminación. ¿En quién la transiluminación va a ser positiva? Hidrocele. Un hidrocele. Y en el otro, como es tumor, como es masa sólida, pues no va a transiluminar. Así de sencillo. Pero está dentro del diagnóstico diferencial porque es una masa, ¿no? Que da cierto dolor, ¿no? O sensación de pesadez. Ya. Tenemos también el espermatocele, ¿no? Que es como un quiste por así decirlo, de espermatozoides. No, es un quiste de espermatozoides, en realidad no es espermatocele. Cuando uno hace la estéresis de ese espermatocele, es un líquido bien lechoso, bien, no como el semen, ¿eh? Sino es blanco lechoso como la leche condensada Nestlé, concentrado. Da masa, sí, da masa. Dolor muy infrecuente, pero podría darlo, así como los quistes, que están al final, aquí tenemos quistes de epididimos, que en general, como mencioné, a ver, el espermatocele y el quiste de epididimo se parecen, solo lo único que se diferencia es en el contenido, ¿no? El espermatocele tiene espermatozoides, el quiste del epididimo es líquido nada más, parecido a un trasudado, ¿ya? En general son indoloros ambos, ¿ya? Pero podrían, como tengo medicina, también pueden originar dolor. Es más, un criterio quirúrgico de un quiste o de un espermatocele es la presencia de dolor, por si acaso. Pero en general son indoloros, ¿ya? Pero como mencioné, al final son masas que aparecen en el testículo alrededor del testículo, por lo cual entran en el diagnóstico diferencial de tumor testicular, ¿ya?
Entonces recuerden ello, ¿ya? Esta diapositiva es importante, revísenlo por favor cuando tengan tiempo con calma. Entonces, una vez visto esto, hay que hablar acerca de los factores de riesgo, ¿no? Estos factores están ya bien establecidos, los van a encontrar en diferentes guías, en diferentes libros, y la mayoría concuerdan, ¿ya? El factor de riesgo más importante es la criptorquidia, ¿no? Como ustedes recordarán o habrán revisado, la criptorquidia es la ausencia de descenso del testículo, ¿no? Uno examina al recién nacido y no hay testículo en la bolsa escrotal. De repente lo puede palpar en el canal inguinal o de repente está intraabdominal. Podría pasar, ¿ya? Entonces, eso sí, cuando se localiza el testículo fuera de la bolsa escrotal, se llama criptorquidia. Entonces, la criptorquidia es un factor de riesgo de cáncer de testículo. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado ya en algún momento, el testículo para que pueda funcionar adecuadamente tiene que estar entre 1 o 2 grados centígrados menos que la temperatura corporal. Por lo tanto, cuando un testículo está fuera de su bolsa escrotal, es decir, intraabdominal, no se va a cumplir ese criterio, va a haber estrés oxidativo, va a haber aumento de temperatura, por lo tanto va a haber predisposición que estas células testiculares cambien, muten, y esa es la teoría más aceptada, por lo cual la criptorquidia es el factor de riesgo de 4 o 6 veces más para hacer cáncer de testículo. ¿Qué más? Antecedentes familiares. Jóvenes o señores, alguno de su familia ha tenido cáncer de testículo, sí o no. Ya, entonces eso va a ser importante a la hora de la anamnesis, puesto que te va a orientar más el diagnóstico, ¿no? La presencia, como mencioné, de cáncer de testículo. Si dentro del antecedente este paciente te dice, doctor, hace 10 años me diagnosticaron de cáncer, pero me decían que fue incipiente, me lo operaron y no hubo ningún problema. A ver, un ratito chicos, me están llamando al hospital un ratito. Ya, ya chicos, continuamos. ¿Ya? Entonces, el antecedente personal de cáncer de testículo o incluso de neoplasia intratubular de células germinales, que es un tipo de cáncer, son los más asociados, son los factores de riesgo más asociados para la aparición de un cáncer de testículo. ¿Ya? A ver, ahora vamos a ver, conversar otra vez. Bueno, como parte de la evaluación inicial, hay algunos estudios de laboratorio y otros estudios de imagen. Uno de ellos es la ecografía de testículo. A ver, vamos a conversar con algún compañero. Paula Blas. Paula Blas, ¿estás presente? No está Paula. Pamela Grados. Pamela Grados, ¿está presente? Sí, doctor, buenas tardes. Ya, buenas tardes, Pamela. Dime, esta es la ecografía del paciente. ¿Qué observas? ¿Qué es en la ecografía?
un testículo grande, doctor. ¿Qué dijiste? Perdón, ¿no te escucha bien? Se ve que el testículo está un poco más grande, doctor, y también se ve como una imagen anecogénica en la parte lateral, doctor. Ya, anecogénica. Ya, a ver, otro compañero, ¿alguien que quiera Sí, aportar? doctor. Muy bien, gracias. A ver. Lenin Torres, ¿qué opinas de la ecografía? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, veo una masa, doctor, que parece que tiene bordes hipoecoicos, doctor. Ya, Y mejor. no es una masa uniforme, doctor, se ve como medio irregular, doctor. Ujú, muy bien. ¿Y dónde está ubicado? En el polo superior, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué esto es superior? Si esto es superior, esto es inferior, entonces. Mm, ¿Está bien? sí, doctor. Sí, está bien. En ecografía, no sé si algunos hacen ecografía o han tenido la oportunidad, ya por convención el transductor se coloca de tal forma que lo que está a la izquierda siempre va a ser superior y lo que está a la derecha va a ser inferior. ¿Ya? Entonces, esto igual, ¿no? Cuando ven un riñón en general, cuando ven la mayoría de imágenes, lo del izquierdo es superior y lo de la derecha es inferior. ¿Ya? Entonces, esta es una masa con ecos distintos, ¿no? Estas regiones hiperecoicas, regiones hipoecoicas, ¿no? Es heterogéneo, esa es la palabra, lo dejen así, heterogéneo cuando los ecos son distintos, ¿no? De bordes, por así decirlo, mal definidos, ¿ya? Ubicado en el polo superior. Y como ven, la ecogenicidad es distinta a la ecogenicidad de esta región de acá. Este es un testículo, por así decirlo, normal. Entonces, esto es una masa heterogénea, ecos distintos, ubicados en el polo superior, es una tumoración del polo superior del testículo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se puede ver en una ecografía. Así se ve. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Bueno, a ver, continuemos. Aquí. Ujú. Ya. Ya, entonces como había mencionado, la ecografía es el examen inicial, en general más frecuente utilizado cuando evaluamos no solo tumor testicular, sino escroto agudo. Por ejemplo, si hablamos de orquitis, casi siempre pedimos una ecografía, porque vamos a ver aumento de la ecogenicidad, bordes irregulares, pero parénquima homogénea, ¿no? Puede haber incluso aumento del flujo, ¿no? Si aplicamos la imagen Doppler. Cuando vemos tumoración, pues vamos a ver una masa, ¿no? De características distintas al resto del parénquima. Y cuando hablamos de torsión testicular, lo que vamos a encontrar es, cuando hablamos de torsión, tenemos que pedir una ecografía Doppler, ¿no? Tenemos que medir el flujo de la arteria testicular, en este caso, si está presente o ausente. ¿Ya? Entonces, la ecografía testicular es el examen más utilizado cuando nosotros nos enfrentamos a un escroto agudo. En el caso de cáncer de testículo, vamos a encontrar una masa de ecogenicidad heterogénea. ¿Ya? En general, generalmente, como les mencioné, es heterogénea. Y cuando es heterogénea, suele estar más asociado al tipo de células germinales no seminomatosos. Cuando la ecogenicidad del tumor es más homogénea, ojo, yo hablo del tumor, estoy hablando del tumor, porque el tumor va a tener ecogenicidad distinta al parénquima testicular. La ecogenicidad interna del tumor puede ser heterogénea o homogénea, ¿no? Suele ser más heterogéneo. Cuando es más heterogéneo está asociado más
al tipo de célula germinal no seminomatosa, pero cuando es homogénea está asociado más al tipo seminomatoso, ¿ya? Puede haber incluso este hallazgo. Siempre esta pregunta acerca de microlitiasis es un punto de discusión, porque no va a ser infrecuente encontrar en un paciente este hallazgo, esta imagen de acá, ¿ya? Miren esta imagen. Acá vemos zonas hiperecogénicas, ¿no? Puntuales, blancas y múltiples en el testículo. Esto generalmente está asociado a inflamación. O sea, un paciente que ha tenido algún proceso inflamatorio, de repente ha tenido una orquitis en un momento, y puede presentar como una secuela microcalcificaciones dentro del testículo. Antes había una discusión si este hallazgo se asociaba o no a un mayor riesgo de presentar cáncer de testículo. ¿Ya? Hasta hace unos 10 años aproximadamente se aceptaba como un posible factor de riesgo. Actualmente ya no. Esto simplemente va a ser un hallazgo. Es algo similar a cuando, por ejemplo, evaluamos a un paciente con prostatitis. Vemos la próstata y encontramos microcalcificaciones. Entonces, esa microcalcificación dentro de una próstata es un signo indirecto de inflamación, más no de cáncer. Similares acá. Estas microcalcificaciones en el testículo es un signo indirecto que puede haber estado inflamado. No hay mayor cosa, no hay que tratar ni nada, pero no está asociado a cáncer. ¿Ya? Eso es lo que también quería recalcar en esta diapositiva. Bueno, acá, por ejemplo, acá hay otra tumoración testicular. Vemos un parénquima homogéneo, ¿ya? Y acá hay una masa, igual, de ecos distintos. Acá está un poco más hipoecogénico, acá está un poco más hiperecogénico. El tumor en sí es heterogéneo, ¿ya? Dentro del testículo. Es un tumor testicular, ¿ya? Muy bien. Ya. Entonces, a ver, ante una sospecha, ya, te llega el resultado de la ecografía y dice tumor testicular. ¿Cuál sería el siguiente paso? A ver, vamos a ver si alguien ha leído. A ver, Jean-Pierre Eduardo. Doctor, buenas tardes. Ya, tenemos este paciente, es el mismo caso, el joven que se cayó en la moto, estuvo un mes tranquilo, al mes del accidente empezó con fastidios, aumento de volumen, dolor, fue con el médico general, le dio un tratamiento con analgésicos, mejoró parcialmente, acabó las pastillas y el dolor comenzó a aumentar otra vez, acude al urólogo, encuentra una masa testicular y una masa en el abdomen, le hace la ecografía y se observa una tumoración en el testículo. La pregunta es, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál sería el siguiente paso? Ah, si ya le sacaron la ecografía, doctor, después sería hacer un análisis de sangre para poder evidenciar los marcadores morales, doctor. ¿Para qué? Para diferenciar si es que es un tumor seminomatoso del no seminomatoso. ¿Para qué? ¿Para qué quiero diferenciarlo? Por su pronóstico, doctor. ¿Qué más? Ah, solo yo, doctor. No sé qué más. Está bien lo que dices, su pronóstico, hay que ver el riesgo. Uno siempre como médico tiene que siempre tratar de adelantarse. Dentro de todo lo que uno puede hallar fuera de los exámenes o con los exámenes auxiliares, siempre tiene que tratar de adelantarse. Cuando uno diagnostica un tumor testicular, porque hasta ahí ya es un diagnóstico de una tumoración testicular, y en todo lo que es cáncer, siempre tiene que tratar de hacer el estadiaje, ¿ya? El famoso TNM y el estadio clínico, que son dos cosas distintas, ¿ya? Entonces el TNM y el estadio clínico, ¿ya? Y es verdad, el tratamiento de un cáncer seminomatoso o no seminomatoso es distinto, ¿no? Vamos a ver eso más adelante, pero uno siempre tiene que tratar de enfocarse para prever va a ser el siguiente paso. Entonces, uno diagnostica una tumoración, tiene que decir, esta es una tumoración muy probablemente. Entonces, esta tumoración tiene un alto riesgo de que esto sea cáncer. Entonces, ¿este cáncer estará localizado o será un cáncer avanzado? Ya, entonces hay que hacerle el estadiaje, hay que hacerle el TNM, y de repente hay que tomarle una tomografía, una placa de pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Y ver, obviamente, los marcadores tumorales, puesto que estos también nos dan, como dice su compañero, pronóstico. Nos pueden dar qué tan severo va a ser la enfermedad,
cómo va a reaccionar el paciente dentro del tratamiento que le vamos a instaurar, ¿ya? Entonces, todos estos datos son importantes y tenemos siempre que estar un paso adelante, ¿no? En el manejo del paciente. Entonces, sí es. A ver, acá, ya. ¿Dónde estás? Ya. ¿Dónde está? Ya, entonces le pedimos los marcadores tumorales. Entonces, tenemos, a ver, esta es la ecografía, nos sale que tiene 15.1 de hemoglobina, y entre los marcadores tumorales tenemos la alfa-fetoproteína en 10, la gonadotrofina coriónica en 17 y el DHL en 780. A ver, vamos a hablar de cada uno de ellos, pero hay uno que ustedes ya deben conocer. ¿Qué es el DHL? Peter Aguilar. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. El DHL, doctor, es el lactato deshidrogenasa. Ya. ¿Y qué marca la deshidrogenasa láctica, la lactato deshidrogenasa? ¿Qué marca? ¿O qué nos mide? La actividad celular, doctor. Ya, sí. ¿Qué más? O sea, a ver, ¿algún otro compañero que quiera aportar? El nivel de proliferación celular, doctor. Sí, está bien. Y una palabra más, destrucción celular sería la palabra, necrosis. ¿Ya? Esto en general puede aparecer en distintas patologías, ¿no? Pero aquí asociado al cáncer de testículo va a hablar acerca de verdad de extensión, de enfermedad y qué tan el grado de compromiso, ¿no? Necrosis asociada al cáncer al cáncer de testículo o a las metástasis asociadas, ¿ya? Entonces, eso va a ser el DHL. Ya. Ahorita vamos a hablar de los marcadores, pero sí, acá está. Bueno, esta es la clasificación más conocida, por así decirlo, acerca de cáncer de testículo. Vamos a encontrar primero las que derivan de las células germinales y las que no derivan de las células germinales. Dentro de las células germinales tenemos las más frecuentes, que son los de tipo seminoma, ¿no? ¿Ya? Y los no seminomatosos, como el carcinoma embrionario, el teratoma, el coriocarcinoma, tumores mixtos o carcinoma in situ. ¿Ya? Dentro de los que no derivan de células germinales tenemos lo que ya le había adelantado, las famosas tumoración de células de Leydig, los tumores derivados de las células de Sertoli o los gonadoblastomas. A ver, ¿recuerdan cuál era la función de la célula de Sertoli? A ver, iris, delegada. Sí, doctor. Se encargaba del desarrollo para las células de Leydig. Ya, pero tenía una función más importante relacionada a la espermatogénesis. De fagocitar, doctor. A ver, ¿algún otro compañero que quiera aportar? En el soporte y la nutrición de los espermatozoides, doctor. Exactamente, ese es el concepto básico, ¿no? Participa en la espermatogénesis, ¿no? Capacitando y siendo el soporte nutricional de los espermatocitos 1, 2, ¿no? Ya. Ya. Hay otros tumores que ya vienen de otra estirpe distinta así decirlo, a las características de las células propias del testículo. Por ejemplo, estamos hablando de los linfomas, que característicamente
y vamos a observar que son más frecuentes en los adultos mayores. Por ejemplo, si hablamos de tumoración, de una tumoración testicular en un varón joven, lo más frecuente suele ser seminoma. Pero si hablamos de tumoración testicular en un adulto mayor, lo más frecuente viene a ser de tipo linfoma. ¿Ya? Ya, bueno, entonces los marcadores tumorales, como ya previamente habíamos comentado, nos sirven para, en primer lugar, para orientar acerca del diagnóstico, ¿no? Saber si esto es más un tipo seminomatoso, o de repente es un coriocarcinoma, ¿no? O un carcinoma embrionario, ¿no? Nos permiten hacer la estadificación, ¿ya? Nos van a determinar el pronóstico y sobre todo, y algo muy importante, nos ayudan a monitorizar la respuesta al tratamiento, ¿ya? Y a detectar la recaída. Como ya vamos a ver, una máxima en tumor testicular es que un tumor testicular diagnosticado, en general, y casi siempre es un tumor testicular que debe ser extirpado, ¿ya? La cirugía se llama orquiectomía radical, es su nombre, orquiectomía radical. Y cuando nosotros realizamos ese procedimiento, pues los marcadores tumorales bajan. Por lo tanto, uno hace los controles postoperatorios, hace seguimiento y siempre tiene que monitorizar, medir los valores de los marcadores tumorales. Entonces estamos hablando acerca de una progresión de la enfermedad. Entonces, por eso es importante estos marcadores tumorales. Nos dan diagnóstico, estadificación, pronóstico, monitorización, ¿ya? Y dentro de ellos, dentro de monitorización, vemos respuesta al tratamiento y la detección de alguna recaída, ¿ya? Entonces, por eso va a ser importante. Entonces, vamos a ver que hay tres tipos: la alfa-fetoproteína, la gonadotrofina coriónica y la lactato deshidrogenasa, ¿no? Ya. En general, la alfa-fetoproteína están producidas por células del saco vitelino, ¿ya? Entonces, acá no son exclusivas, obviamente, del testículo, ¿no? Por ejemplo, el cáncer hepático también telea alfa-fetoproteína, porque también están producidas por células del hígado, ¿ya? Saco vitelino, intestino y algunas células fetales. El tiempo de vida media es de 5 a 7 días, ¿ya? Y existen causas distintas a un tumor testicular que causa su elevación. Como mencioné, por ejemplo acá, el hepatocarcinoma, la gestación, algunos fármacos antipilépticos, el cáncer broncogénico, ¿ya? Y el cáncer gástrico y el de páncreas están asociados a aumento de alfa-fetoproteína. O sea, en conclusión, lo que quiero decir es que el aumento de alfa-fetoproteína no es exclusivo de la tumoración testicular. Cuando nosotros vemos un perfil hormonal cuya característica principal es que esa predominio de alfa-fetoproteína, entonces nosotros tenemos que sospechar que estamos frente a un tumor de tipo carcinoma embrionario, ¿no? Ya, la otra hormona más frecuentemente evaluada es la gonadotrofina coriónica, ¿ya? Como sabemos que existen dos unidades, ¿no? La unidad alfa y la beta. La beta es la que solemos evaluar más cuando vemos gestación, ¿no? Por ejemplo, y les comento, podría ser algo quizá anecdótico. No han sido pocas veces en las cuales yo he evaluado pacientes, ¿ya? Con tumoración testicular, y los he enviado pues a hacer este tipo de exámenes. Le pido su proteína, su gonadotrofina y su lactato de... Y, no, y varios de ellos me han venido diciéndome: doctor, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Y yo, ¿por qué? ¿Por qué me viene usted a pedir este examen? Me dice que usted está loco, esto es para mujeres que están embarazadas. Y ya. Entonces, para que vean es que estas cosas pueden pasar, por eso siempre les recalco estos conceptos y les pongo conocimiento de las anécdotas. Siempre hay que saber explicar al paciente. Y eso, bueno, en parte es culpa mía y también culpa del laboratorista, ¿no? Pues que tiene que tener conocimiento que no solamente se utiliza, ¿no?, para evaluación de la gestación, sino también se puede utilizar en el varón para evaluación de otras enfermedades como esta, como el cáncer de testículo, ¿ya? A ver, me da un ratito, acá está. Un ratito.
A ver, chicos, vamos a continuar. Acá por mi casa había un... a ver. ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Ya. Ya, seguimos. ¿En qué nos quedamos? Sí, no se va, ¿no? Ya. Ya. Bueno, estamos hablando de la gonadotropina coriónica, ¿no? Bueno, así como habíamos mencionado que el alfa-fetoproteína se elevaba de forma importante en el tipo carcinoma embrionario, aquí también la gonadotropina coriónica tiene su homólogo, se suele elevar de forma importante en enfermedades relacionadas al coriocarcinoma, ¿ya? En general, acá está escrito, se eleva en todos los pacientes con coriocarcinoma y en 40-60% de pacientes con carcinoma embrionario. Y 10 a 25% de pacientes con seminoma puro. Este es el cuadro más importante que ustedes tienen que recordar. ¿Ya? Para que no se hagan bolas, ustedes vean, revisen esto, tranquilos, y van a recordar todo. Entonces, a ver, cuando hablamos del tipo seminomatoso, por ejemplo, a ver, ¿cómo uno se recuerda? Que en general el seminomatoso él puede elevar, ¿no? Beta-HCG. Como vamos a observar, por ejemplo, hasta el 30% de los tumores seminomatosos elevan la beta-HCG, pero no la alfa-fetoproteína. ¿Ya? Entonces, en un paciente en el cual encontremos un perfil donde hay una elevación importante de alfa-fetoproteína, pues nos va a dejar, ¿no?, acerca de si el diagnóstico se va a orientar a seminomatoso, y más bien nos va a orientar hacia el tipo no seminomatoso. Entonces, ahora vamos a verlo del otro lado. Si hablamos de los tumores no seminomatosos, ¿ya?, suelen elevar alfa-fetoproteína, beta-HCG de forma importante, ¿no? Como habíamos mencionado, hay ciertos patrones. Por ejemplo, es más frecuente la alfa-fetoproteína en el tipo carcinoma embrionario. ¿Ya? Esta es la característica más importante. También podemos observarlo en el carcinoma epidermoide o tumores de saco vitelino. ¿Ya? Ahora, si se eleva, ¿no?, este tipo no seminomatoso a prevalencia de HCG, pues estamos hablando, en primer lugar, del coriocarcinoma, en la cual puede ser una elevación exclusiva y al 100% por HCG. Ya, esto es lo que le estaba mencionando. ¿Ya? Entonces los seminematosos elevan marcadores tumorales. Y si elevan, el marcador tumoral que elevaría sería la HCG, más no la alfa-fetoproteína. Y el LDH, como ya habíamos mencionado, es un marcador que mide la extensión de la enfermedad, ¿no? Por hemólisis o por necrosis puede presentarse esta elevación. Entonces, está relacionado con el tamaño y la proliferación del tumor. Por lo tanto, si así sea un seminomatoso extenso o un no seminomatoso extenso, ambos pueden elevar LDH. Entonces, en conclusión, nuevamente, los tipos no seminomatosos elevan marcadores tumorales, pueden elevar marcadores tumorales, y si elevan solamente la beta, más no la alfa-fetoproteína. ¿Ya? Entonces recuerden eso. Entonces, una vez dicho esto, vamos a regresar al caso clínico. ¿Dónde está acá? Acá. A ver. A ver si me han entendido, no se confundido más. A ver, Denis Berrospi. ¿Estás presente? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Denis. Ya, ¿qué opinas acerca de este perfil de marcadores tumorales? ¿Ya? Ya, a ver, yo te hago otra vez la introducción. Hay 3 marcadores tumorales, ¿no? La alfa-fetoproteína, la HCG y el DHL. Alfa-fetoproteína, carcinoma embrionario. Cuando se eleva full alfa-fetoproteína, carcinoma embrionario. Cuando se eleva full HCG, corocarcinoma. ¿Ya? Pero si hablamos en general entre tumores seminomatosos y no seminomatosos, los seminomatosos, si es que elevan marcador, porque suelen no elevar, si es que elevarían solo la HCG, ¿no?
y DHL si estamos hablando de extensión de enfermedad. Entonces, según ese criterio, este perfil, ¿a qué te orienta? ¿A qué tipo de tumoración testicular te orienta? No sé, minomatoso sería, doctor. No seminomatoso. ¿Por qué? Porque encontramos elevado el DHL. DHL puede ser elevado en cualquiera de los dos. Hemos dicho que DHL puede ser elevado tanto en seminomatoso como no seminomatoso. La diferencia básicamente va a radicar entre el beta-HCG y la alfa-fetoproteína. ¿Quién te eleva alfa-fetoproteína más? El no seminomatoso, ¿no? Ya, entonces, ¿está elevado aquí? Está en 10 al límite, doctor. Al límite, ya, entonces lo dejamos por ahí. La HCG, ¿está elevado o no está elevado? El valor normal no recuerdo, doctor. El valor normal es inferior, es 0, y algo. ¿Está elevado o no está elevado? Ese marcador está elevado. Sí estaría elevado. Ya, entonces tenemos un perfil donde la alfa-fetoproteína está en el límite normal, superior normal, HCG elevado, DHL bien elevado. ¿A qué te orienta este perfil, ¿no? Este perfil, marcadores tumorales? No seminomatoso sería. Ya, mira, acuérdate, ¿eh? La alfa-feto está casi normal, la HCG está elevada. Vamos al cuadrito. Sería. Vamos al cuadrito, acá está. ¿En cuál se encaja más? Coriocarcinoma, porque el HCG es más para coriocarcinoma. El límite el alfa-fetoproteína, entonces no sería un carcinoma embrionario. Ya. Cuando hablamos de coriocarcinoma y que eleva, por así decirlo, exclusivamente HCG, no solo hablamos de la exclusividad, sino también del valor. O sea, no eleva 17, 20, 30. Tú vas a ver 5.000, 10.000. O sea, es abrupto la elevación de HCG. ¿Ya? Entonces, eso es lo característico. Igual cuando estamos hablando en el carcinoma embrionario, cuando elevan exclusivamente. O sea, son tumores que elevan de forma importante estos marcadores. ¿Ya? Ese no es el caso de este paciente. Este caso se orienta más a un seminomatoso porque hay una elevación de HCG sin elevación de alfa-fetoproteína. ¿Ya? No estamos hablando de valores no, por decir, insanos de HCG, porque cuando hablamos de valores insanos de 5.000, 10.000, 20.000, estamos hablando de tumores, ¿no? De tipo, por ejemplo, en este caso, colocarcinoma. Igual, si tenemos una alfa-fetoproteína elevada de forma muy importante, estamos hablando de un carcinoma embrionario, ¿ya? Como te digo, en este caso, le moví todo acá. Pues, en este caso, esto más te orienta a un tipo seminematoso. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda respecto a lo que yo he dicho? Pregunten ahora. Doctor, por favor, ¿podría repetir? Por favor. Ya. Nuevamente, ya. No sean bolas. A ver. Cuando vemos los perfiles ya de marcadores tumorales, nos olvidamos del DHL, porque eso puede estar elevado en cualquiera de los dos y nos indican extensión de la enfermedad. Tenemos que ver la alfa-fetoproteína y HCG. Cuando vemos que está la alfa-fetoproteína elevada a valores importantes, no estoy hablando de 20, 30, 100, 200, estamos hablando de 2.000, 20.000, 30.000 incluso, pues nuestra sospecha va hacia carcinoma embrionario. Cuando vemos que el marcador tumoral es a predominio o exclusivo de HCG en valores insanos, hablamos igualmente de 5.000, 10.000, 20.000 o 30.000, estamos hablando de coriocarcinoma, ¿ya? Pero, ¿ya? Entonces,
Pero no, cuando vemos valores, por así decirlo, elevaciones, ¿no? Entre, por decir, menos de 1000, ¿ya? Cuyo patrón es a predominio de HCG, más no de alfa-fetoproteína, o sea, no alfa-fetoproteína, estamos hablando del tipo seminematoso. Recuerden, los seminematosos no suelen elevar marcadores tumorales, y si elevan la HCG. Así yo me acuerdo. O sea, ¿cuál es el tumor más frecuente? El seminematoso. Y ese tumor seminematoso, ¿eleva o no eleva marcadores tumorales? En general, no eleva marcadores tumorales, pero si eleva la HCG. Así me acuerdo. ¿Ya? Entonces, así uno se va a acordar. Entonces, los otros vienen a ser los no seminematosos. Y si encontramos un perfil donde la característica es a predominio de alfa-fetoproteína en valores insanos, pues carcinoma embrionario. Si es a predominio de HCG, pues corocarcinoma. Y el LH solamente nos habla de extensión de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, regresamos al perfil. ¿Dónde estás? Ya. Acá hay una elevación importante de algún tipo de marcador para pensar en carcinoma embrionario o corocarcinoma. No. Ya, entonces nos vamos a enfocar como seminematoso o no seminematoso. Entonces, los seminematosos no suelen elevar marcadores tumorales, y si elevan el HCG. Acá, cuando yo digo que no suelen elevar marcadores tumorales, me estoy refiriendo a la alfa-fetoproteína y al HCG. Por ejemplo, si yo encontré acá alfa-fetoproteína en 10 y HCG en 2, por así decirlo, en 2, ya que está ligeramente elevado en 2, sería un seminematoso. Por ejemplo, porque los alfa-fetoproteínas y la HCG no están elevados de forma importante. Nos orienta a seminematoso. Acá está elevado ligeramente la BTHCG. Igual, nos orienta a seminematoso porque podría estar elevado el HCG. Pero si yo tuviera un patrón donde, por ejemplo, acá hubiera un aumento importante de la alfa-fetoproteína, de repente hablamos de 30, 40, ¿no? O con HCG, entonces ya el aumento de la alfa-fetoproteína nos orienta a tipo no seminematoso. ¿Ya? ¿Me entendieron? O lo vuelvo a explicar. Porque eso puedo preguntar en el examen. Regresamos al cuadrito. Los tumores de testículos no seminematosos son los más frecuentes. No suelen elevar marcadores tumorales, me estoy refiriendo a alfa-fetoproteína HCG. Y si elevan solo la HCG. Entonces, los no semitosos van a ser el resto de patrones. Ahora, si hablamos elevación a predominio de alfa-fetoproteína en valores importantes, nos orienta a carcinoma embrionario. Si hablamos de HCG a valores importantes o incluso exclusivo de HCG, nos orienta a coriocarcinoma. ¿Ya? El LH solo nos va a medir carga tumoral, extensión de la enfermedad, ¿no? Proliferación celular o proliferación tumoral. ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta? Ya, seguimos avanzando. El paciente, como mencioné, tumor testicular diagnosticado, tumor testicular operado, ¿ya? Porque todo el tratamiento que continúa requiere sacar el foco tumoral, ¿ya? Entonces la cirugía se llama orquiectomía radical. En este caso clínico, como la tumoración es derecha, es una orquiectomía radical derecha. Y como me había mencionado, el resultado de patología indica un tipo de cáncer de células germinales de tipo seminoma, con invasión linfovascular limitada al testículo. El estudio tomográfico del pulmón es informado como normal, es decir, no hay metástasis pulmonar. Sin embargo, el estudio de abdomen informa masa retroperitoneal derecha de 8 por 5 centímetros que no desplaza grandes vasos. La pregunta es, ¿a qué clasificación TNM corresponde, ¿no? ¿Y qué alternativas de tratamiento hay? A ver. Entonces, acá está.
Entonces tenemos aquí que recordar el famoso TNM, ¿ya? El TNM se divide en T, en N y en M. El T hay 4 T, T1, T2, T3 y 4. El T1 es cuando el tumor está limitado al testículo, ¿ya? Sin invasión vascular o linfática, ¿ya? Eso es lo que lo va a diferenciar. Porque en el T2 el tumor está limitado al testículo y pedimos, pero hay invasión vascular y linfática. El T3, el tumor se va al cordón, y el T4, el tumor se sale, se va al escroto, ¿no? O a otra estructura aledaña. Entonces, en conclusión, T1 y T2 limitado al testículo. ¿Qué lo diferencia? La invasión linfovascular. En el T1 no hay invasión linfovascular, en el T2 sí hay. Si el tumor se sale del testículo y se va al cordón, ya es un T3. Y si sale del cordón, por ejemplo, se va al escroto o otra estructura aledaña, ya se convierte en un T4. ¿Ya? Entonces, así para que recuerden. A ver, en este caso, a ver, ¿dónde está? Ya, dice, estamos hablando invasión linfovascular limitada al testículo. ¿Qué T es? Fausto Prado. ¿Me escuchó, Fausto? ¿Podría repetir un poco, doctor? ¿Perdón? ¿Podría repetirme un favor? Ya, estamos hablando en el caso clínico que este paciente tiene se le hizo la orquiectomía, el resultado salió que era un tumor seminomatoso. Y lo describe con invasión linfovascular, pero limitada al testículo. La pregunta es, ¿a qué te corresponde? Si está limitado, doctor, al testículo sería T1. T1. Ya, no has escuchado. Ya. Bueno, yo creo que algunos se deben dar cuenta. No, es un T2, ¿no? Porque hay infiltración linfovascular, invasión linfovascular. Entonces recuerden eso. T1 sin invasión linfovascular. T2 con invasión linfovascular, ambos limitados al testículo. Si se va al cordón, T3, y si se va al escroto o otra estructura aledaña, T4. T4, ¿ya? El N, ya. Para evaluar el N, tienen que recordar dos números, el 2 y el 5. ¿Ya? Acuérdense, 2 y 5. NX, siempre cuando vemos un TNM y tienes como subíndice X, significa que no se ha podido evaluar, o sea, no se sabe. N0 es porque en el análisis, en el estudio tomográfico, se detecta que no hay metástasis en los ganglios regionales. N1, ahora sí, en N1, N2 y N3 tienen que recordar el número 2 y 5. N1, la masa menor a 2 centímetros, ¿ya? En su dimensión mayor. O ganglios linfáticos múltiples, pero ninguno va a ser mayor de 2 centímetros. O sea, el punto de corte es 2 centímetros en el N1. En el N2 está entre 2 y 5 de tamaño, y en el N3 más de 5. ¿Ya? Para que se recuerden. Por eso, NX no se sabe, N0 no hay tumor, N1 menos de 2, N2 entre 2 y 5, y N3 más de 5. Así de simple. Entonces, acá vamos a ver. Bueno, en este caso no habla acerca de metástasis regional, ¿no? De ganglios. Dice, el estudio tomográfico está informado del pulmón como normal, el estudio habla solamente de masa retroperitoneal. Pero bueno, si por ejemplo a mí en el examen se me ocurre poner que tiene, ¿no? Perdón. Acá no, sí, masa retroperitoneal de 8 por 5 centímetros. Ya, acá está. Ganglio regional. A ver. Sí, lo he puesto. A ver, Iris. A ver, apóyame, Iris. 8 por 5 centímetros. ¿Quién es? Vendría a ser N3, doctor. Mayor ¿Por qué? de 5. Mayor de 5, así de simple. Mayor de 5. Así de simple, ¿ya? Entonces tenemos, hasta ahora, ¿qué es? Un T1, espérate, es un T2, perdón, ¿dónde está acá? T2, N,
¿Qué N3, ¿no? N3. N3, sí, doctor. Ya, ya tenemos un T2N3. T2N3. Muy bien. Luego vamos a hablar acerca del M. El M es la metástasis. Hablamos acá de ganglios no regionales u otros órganos. ¿Ya? El N se hace referencia a ganglios regionales. Los ganglios regionales en cáncer de testículos son los del retroperitoneo. Por eso les mostré la primera diapositiva de las zonas del retroperitoneo. Para que no se olviden que los ganglios regionales del cáncer de testículo corresponden a los del retroperitoneo. Este paciente tenía un ganglio regional de 8/5, que correspondía a un N3 por eso. Pero ahora vamos a hablar acerca de metástasis, ganglios no regionales o invasión a otros órganos. Entonces, M0, no hay metástasis. M1, metástasis, sí hay metástasis, así de simple. M1A está hablando de ganglio no regional o metástasis pulmonar, y M1B está hablando a metástasis a distancia, ¿ya? Por ejemplo, no sé, cerebro. Si hay una lesión al cerebro, sospechosa de cáncer, ya sería un M1B. Si está ubicado en el pulmón, sería un M1A. Si no hay, es un M0. Entonces, regresando a este caso, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, el estudio tomográfico del pulmón informa como normal. Ya, entonces, hasta ahí, por lo que nos está diciendo el caso, es que no hay metástasis en el pulmón. Como no hace referencia, no habla si hay en el cerebro u otro órgano, entonces, hasta ahí, ¿qué sería? Un M0. M0. Entonces tenemos un T2, N3, M0. ¿Ya? Entonces tranquilamente yo le puedo dar esa descripción del hallazgo del paciente y les pregunto, ¿a qué TNM corresponde? Le pongo T1, M3 y así le hago un enredo. Entonces, agarran, pueden revisar, no hay problema, no es necesario que se lo memoricen. Revisen sus dispositivos y ven, este es N1, este es N tanto y listo. Lo responden bien. Ya. Y bueno, y a diferencia de otros tipos de cáncer, aquí también hay otra medida, que es el S, que hace referencia a los marcadores tumorales, ¿ya? Entonces hablamos de SX cuando nunca se hizo la evaluación de los marcadores tumorales, no sabemos, así de simple. Recuerden, X no se sabe. S0, ¿ya? Todos los marcadores tumorales están dentro de los valores normales. ¿Cuál es el caso? ¿Quién es el que podría corresponder a este caso? ¿Un seminomatoso o un no seminomatoso? A ver si me entendieron, porque si me quedo con la duda si me han entendido o no. A ver, Julio Charri. ¿Quién puede tener un S0 con más frecuencia? ¿Un seminomatoso o un no seminomatoso? Se fue Julio Charri. A ver, Milagro Verde. Milagro Verde. ¿Está Milagro Verde? Tampoco está Milagro Verde. Ya. A ver, otro alumno más. Esta cosa acá. Ya. Pamela Grados. No está Pamela Grados. Paula Blas. Paula Blas. Sí, doctor. Ya. Fin. A ver, estaba preguntando. Quería saber, ¿quién es más probable que tenga S0? Es decir, que tenga los marcadores tumorales normales. ¿Un seminomatoso o un no seminomatoso? ¿El seminomatoso sería, doctor? ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho acerca del seminomatoso? Que es el más frecuente y que en general
no eleva marcadores tumorales, y me refiero a beta-HCG y alfa-fetoproteína, HCG, perdón, y alfa-fetoproteína, y si es que elevaría HCG, ¿ya? Entonces, si hay Ya, alguno doctor. que no va a ser, no va a elevar marcadores tumorales, ese sería el seminomatoso. O sea, es más probable que un seminomatoso tenga un S0 que el resto. Ya. Bueno, regresando, pues, nos salimos un poquito, regresando al tema del estadiaje, pues esto simplemente se basa en acerca de qué tanto eleva según el valor normal, ¿ya? Entonces tenemos entre S1, S2 y S3, ¿ya? Entonces S1, basta que cumpla cualquiera de estos criterios para que se convierta en S1. Es decir, un aumento, pero que es menos de 1.5 veces el valor normal de LDH, estaría dentro de un S1, ¿ya? Menos de 5000 estaría dentro de HCG, estaría dentro de S1. Menos de 1000 de alfa-fetoproteína estaría en un S1, ¿ya? Si, por ejemplo, este no cumple, esto no eleva, HCG no eleva, y acá sí eleva un poquito, por así decirlo, 500 de alfa-fetoproteína, estaría dentro de un S1, ¿ya? Entonces basta que uno cumpla para que esté dentro de la categorización de S1. Y así sucesivamente. Entonces, S2 entre 1,5 a 10, de LDH, beta HCG entre 5000 y 50000, correspondería a S2, y alfa-fetoproteína entre 1000 y 10000 para S2, ¿ya? Entonces, este cuadro revísenlo, no es necesario que se lo memoricen, ¿ya? Porque en realidad esto es algo que uno lo puede aprender por un examen, pero de acá unos días se olvida. Y en verdad no hay, bueno, yo no, personalmente no le veo mayor logro en tener esto memorizado, ¿no?, en la cabeza. Pero sí saber que existen, ¿no?, estos marcadores que la clasificación contempla a los marcadores tumorales según el patrón de elevación, y que basta que uno de ellos cumpla para que corresponda a la categoría asignada, sea S1, S2 o S3, ¿ya? Entonces, bueno, dicho esto, entonces vamos a hablar acerca ya, este fue el TNM, ahora viene el estadiaje. ¿Ya? Entonces, si hablamos de estadiaje, vamos a ver acá, esta tabla 2. Estadio 0, 1, 1A, 1B, 1S, 2, 2A, 2B, 2B, y todo esto. Entonces, no quiero que se lo memoricen, simplemente tienen que establecer cuál es su TNM según los valores que ya hemos descrito y ver a qué categoría corresponde, ¿ya? Por ejemplo, un estadio 1 es cualquier T del 1 al 4, ¿no? ¿Ya? Pero que no tiene que tener ganglios regionales, es decir, N0, no tiene que haber metástasis, N0, ¿ya? En este caso lo ponen como SX. SX que era, que no se sabe, que no fue evaluado. Esto es la única forma que corresponde a un estadio clínico 1. Pero si fue evaluado y fue S0, es decir, los marcadores tumorales estaban todos dentro del rango, ya, con un T1 sería un 1A. ¿Ya? Y 1B correspondería, ¿ya?, según esto, un T2, un T3, un T4, ¿ya?, que no tenga ni N, ni M, y sea S0, que no haya marcadores tumorales. ¿Ya? Entonces, así lo tienen que interpretar. Por ejemplo, este paciente, vamos a ver, ¿a qué estadio clínico correspondía? Habíamos dicho que era un T2, ¿no? Un T2. Entonces estamos acá probablemente. N, ¿qué N era? N3. Entonces N3, nos pasamos acá. Ya nos pasamos para acá. Ya estamos en 2C. M0, no bajamos, nos quedamos por acá. Ah, y el S nos faltó ver. ¿A qué S correspondería? Tenía solamente elevado la beta. ¿Dónde está acá? S1. ¿Ya? Entonces, estaríamos acá. Cualquier T, N3 y S1. Estamos acá. Es un estadio clínico 2C. ¿Ya? ¿Hasta ahí me entendieron? Como le digo, no tienen que movilizarse, solamente tienen que si gustan ver su tabla y ver a qué corresponde, nada más.
Ya listo, para ir acabando, como mencioné, el tratamiento es la orquiectomía radical, ¿no? El tratamiento inicial es quitar la orquiectomía radical, a diferencia de la orquiectomía simple, se refiere a que hay que extirpar el cordón espermático, ¿ya? Como ven aquí en la imagen, está clampado el cordón espermático, ¿hasta qué nivel? Hasta el nivel del anillo inguinal interno, ¿ya? Hasta ahí. Como mencioné, tumor testicular diagnosticado es igual a un tumor testicular extirpado. La orquiectomía radical es aquella en la que se extrae el testículo, el epidimo y el cordón espermático hasta el nivel del anillo inguinal interno. Esto es pregunta de examen, ¿ya? En general, si estamos, por ejemplo, en un estadio clínico 1, el tratamiento, ¿qué significa estadio clínico 1? Que está totalmente localizado. Pues mira, ¿qué es estadio clínico 1? Es esto de acá, estadio 1. No hay ganglios regionales, no hay metástasis, marcadores tumorales en valores normales. Cualquier T, pero dentro, o sea, cualquier T, es decir, testículo, cordón espermático, incluso podría estar llegando escroto, pero no hay ganglio, no hay metástasis, la cirugía podría ser curativa. ¿Ya? Bueno, y esto de acá es simplemente para complementar. El tratamiento en general se tiene que dividir o enfocar entre si es un seminematoso o no seminematoso, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en un seminematoso estadio clínico 1, en general, en casi todos los estadios clínicos 1, se puede hacer incluso, si queremos ser no agresivos, vigilancia activa, ¿ya? Esto siempre y cuando el paciente cumpla los controles, es decir, observarlo, de repente decir cada 3 meses, hacer estudios de tomografía, estudios de radiografía de pulmón para diagnosticar algún tipo de lesión que se asocia a metástasis, ¿no? El examen físico y ¿no? Todo ello. Entonces podría ser vigilancia activa. Estamos hablando, ojo, estamos hablando de pacientes que ya fueron orquiectomizados, que ya se les realizó la orquiectomía. Lo dije, todo tumor testicular tiene que ser extirpado. Cuando hablamos acá de vigilancia, estamos hablando acerca de si le vamos a dar quimioterapia o radioterapia como tratamiento complementario. Entonces, si decimos vigilancia activa, significa que este es un paciente que le hemos realizado la orquiectomía radical, probablemente en un estadio clínico 1, es decir, uno sospecha que mi cirugía ha sido curativa. Entonces, por lo tanto, si mi sospecha es que mi cirugía ha sido curativa con alta probabilidad, yo no tengo por qué darle quimio o radioterapia, ¿ya? Eso podría ser una opción, pero también está la opción de sí darle quimioterapia, pero no estamos hablando de quimioterapias de ciclos, por así decirlo, completas sería la palabra, porque siempre se combinan de 2 a 3 quimioterapéuticos. En ese caso se puede dar monoterapia, ¿ya? O también se puede dar radioterapia. A lo que yo voy, lo que tienen que tener en cuenta, si es que vamos a hacer vigilancia activa, ¿en qué caso va a ser? En estadio clínico 1. Y ojo, estamos hablando de pacientes orquiectomizados de forma radical. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? Ya. Conforme vamos avanzando, por ejemplo, estadio clínico 2. Conforme vamos avanzando el estadio, obviamente la vigilancia activa desaparece. En estadio clínico 2 ya no hablamos para nada de vigilancia activa. Eso solamente es una opción en el estadio 1. En el estadio 2 estamos hablando ya como tratamiento de elección principalmente la radioterapia a dosis de 3 Grays, ¿ya? Para tumoraciones acá hablan de 2A y 36 Grays para tumoraciones 2B, ¿ya? ¿Se puede utilizar quimioterapia? También se puede utilizar quimioterapia. Chicos, no se hagan bolas en estos temas, ¿ya? Porque estos esquemas de tratamiento, en realidad, mucho depende de, por así decirlo, la guía clínica. Estamos en una guía clínica europea, una guía americana, incluso, según la pauta institucional. Por ejemplo, no es igual los patrones de tratamiento que tiene el INEM respecto al cáncer de testículo a los que tienen la Asociación Americana de Urología o la europea, la Asociación Europea de Urología, pueden variar, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta ello. Yo no voy a hacer mucho hincapié en esos tipos de preguntas porque en realidad no les es muy útil a ustedes en este momento, ¿ya? Pero sí deben de saber
porque si vamos a dar vigilancia activa, solamente sería en estadio clínico 1. Conforme va aumentando el estadio, pues tenemos que ser más agresivos. Vamos a empezar a dar a radioterapia y quimioterapia, ¿ya? Por ejemplo, a partir de qué estadio clínico, y casi todo el mundo tiene consenso sobre esto, se da la quimioterapia de forma plena a partir del estadio clínico 2C. Para arriba, quimioterapia de forma plena. Por eso que yo lo he puesto en rojo. El tratamiento se basa en quimioterapia. En cambio, en el estadio clínico 2B puede ser radioterapia o quimioterapia y no son esquemas completos. Y en el estadio clínico 1, acá voy a poner en rojito también, es el único que te da la posibilidad de vigilancia activa. ¿Ya? Ya, ¿qué más es importante? No voy a andar más sobre esto. Ya. Los tumores de las células de Leydig. Solamente para dar el ejemplo. Como habíamos mencionado, el recuerdo histológico era, ¿no?, que secretaban la testosterona, ¿no? Entonces, esos tipos de tumores van a tener una clínica relacionada al aumento de la testosterona. No sé si lo coloco acá. Entonces, ¿qué puede ser como clínica de este paciente? Pues puede producir pubertad precoz, o sea, virilización. ¿Qué es el marcador de la pubertad, el primer signo? ¿Cuál era? El aumento del volumen testicular, ¿no? ¿Se acuerdan? El primer signo de virilización. Entonces, esto puede ocurrir de forma precoz. Niño paciente, varón de 8 años con tumoración testicular, que tiene de repente ya aumento del volumen del botón, vellos púbicos de repente también, vellos púbicos, ¿no? La sospecha es, la pregunta está orientada, ¿no? Es un tumor testicular tipo célula de Leydig porque estamos hablando de virilización, ¿ya? En las mujeres, obviamente, la ginecomastia, estamos hablando en este caso de feminización, ¿no? Pero acá no viene a ser, bueno, sería aumento de mamas en un varón, sería, ¿no? Una feminización. Así sería, aumentos de mamas en el varón. ¿Qué más? Ustedes recuerden acá. El tratamiento similar, se hace la orquiectomía inguinal. Por acá. Bueno, y para acabar es el otro tipo de tumor, es el de tumor de las células de Sertoli. Es menos frecuente que el de las células de Leydig. Felizmente no todo tumor de célula de Sertoli se comporta como un tumor maligno, ¿ya? Solamente entre el 10 al 20%, es decir, la quinta parte de estos son malignos, ¿ya? Igual, la clínica es similar, un testículo aumentado de volumen, clínicamente no hay dolor, suele ser un diagnóstico incidental, son tumores en general de no mucho tamaño, 2-3 centímetros, ¿no? No son muy grandes. A la ecografía, la característica ecográfica, esto sí es una característica clínica, de examen auxiliar, son casi siempre hipocogénicos, es decir, se ven negros, ¿ya? Negros, hipocogénicos. O sea, ¿con qué uno se podría confundir cuando ve un tumor de célula de Sertoli? Pues repente con un quiste intratesticular, porque los quistes son anicogénicos, ¿no? Son bien negros. Entonces, los de Sertoli son hipocogénicos, negros, ¿ya? Y nada más, chicos. Ya. Entonces, en conclusión, lo que yo quiero que ustedes enfoquen bien es acerca del manejo. O sea, uno, hacer el diagnóstico, ustedes tienen que saber bien la clínica, siempre en la cabeza tienen que estar enfocados el tema de escroto agudo, siempre siempre hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Se pueden basar en este cuadro de acá para diferenciar de otras patologías, solicitar los exámenes iniciales, que es la ecografía y los marcadores tumorales, tener la sospecha frente a qué nos estamos enfrentando, si es un seminomatoso, no seminomatoso, o algún tipo especial como el colocarcinoma o el carcinoma embrionario, ¿ya? Y finalmente, pues, una vez hasta ahí, pues,
referir en este caso, ¿no? Como médico general tendrían que referir ya al especialista, en este caso el urólogo. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Ya nos hemos pasado mucho tiempo. ¿Está todo claro respecto al tema? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema? Ujú. Muy bien, listo. Doctor, el tema que hicimos ahorita, ¿va a venir hoy en el examen? No, Ah, ya. Ya, doctor. no, viene en el siguiente. Ya. Listo. Bueno, entonces